We Refugees es un proyecto transversal que quiere plantear y abordar la situación y la tipología, la historia, de alguna manera, de los refugiados de una forma muy amplia, muy extensa, no circunscribiéndonos ni a la actualidad ni a los planteamientos que pueden estar vigentes y son difundidos por los medios de comunicación. De hecho, el planteamiento inicial fue sobre todo tratar de crear cruces tanto con el pensamiento como con la literatura y desde las artes visuales, pero sobre todo con la memoria y con la historia. Había una cierta voluntad en todas estas primeras discusiones que mantuvimos los dos comisarios, Piedad Solans y yo, sobre cómo abordar de una manera diferente, de una manera problemática, de una manera crítica, la situación o la mal llamada crisis de los refugiados y que pudiéramos hacer una rememoración de memoria, de historia europea, en la cual estaba también la historia española. El punto de partida es este texto famoso, conocido, de Hannah Arendt, que publica en 1943, aunque también hemos tomado en cuenta a muchos otros pensadores y también hemos tomado en cuenta toda una serie de tradición literaria que atraviesa todas las culturas y especialmente la cultura europea, desde la idea del refugio, la idea del exilio y la idea de la huida, ¿no? Queríamos distinguir también una cuestión que era fundamental y era no hablar de migración, no hablar de migrantes, sino hablar de refugiados, en la medida en que hay una gran diferencia entre uno y otro, y es que el refugiado no podrá volver hasta que no cambie la situación que le expulsa de su país, de su ciudadanía. Mientras que el migrante, por motivos económicos, siempre tendrá la posibilidad de regresar, de volver, y es un poco también esa tradición de migración europea y española en concreto, gallega también, que emigró a América, a Argentina, a Cuba, y que muchos volvieron como hombres realizados, hombres ricos, que por otro lado se convirtieron en mecenas. En Galicia hay el ejemplo de ese regreso de una emigración potentada, rica, que aupó una red de educación rural, muchos provenían del medio rural, y otra fue el exilio, y el exilio muchos no volvieron. Hay algunos casos que nos interesó abordar también de manera tangencial, como actividades que se plantearon antes de la inauguración, como el proyecto de taller de escuchas musicales de Matías García Rodríguez, del que hay una pequeña muestra de músicas del exilio y músicas de los refugiados en este espacio de documentación, donde que consiste un poco en un espacio pensante, un espacio un poco para reflexionar y para pensar. Era también muy importante establecer esa conexión con la memoria y sobre todo abordar la idea y la tipología del refugiado desde lo que está en nuestra historia, desde lo que no cuentan los medios de comunicación y desde lo que a veces no pensamos o no percibimos como refugiados. Por ejemplo, hay algunas piezas entre las 19 propuestas artísticas. Hay un trabajo de Claudio Zulián que plantea precisamente el caso de los argentinos, uruguayos, chilenos que tuvieron que huir de dictaduras y de golpes de Estado, o por ejemplo una pieza de Ángela Ferreira que conecta
la idea de los refugiados con la colonización y con los procesos de descolonización. En 2016 hubo un proyecto en el CEGAC titulado Estado de excepción, que se remitía precisamente a un conocido ensayo de Giorgio Agamben para plantear algunos de los problemas que en 2016 estaban vigentes, como era el caso de los muros, las vallas de Ceuta y Melilla, pero también otros muros que se estaban construyendo, como el caso de la frontera entre Estados Unidos y México. Y en aquel momento ese estado de excepción que planteaba la conexión del arte contemporáneo con los problemas que ponían en riesgo la democracia, desde el terrorismo, los conflictos de alta intensidad, ya no como aquellos de la Guerra Fría, las desigualdades, las quiebras económicas, todo esto generaba, digamos, unos planteamientos que despertaban un interés desde las artes visuales de abordar lo político en términos también de activismo, en términos también de compromiso, y era necesario continuar esa línea de trabajo que se inició en estado de excepción con un abordaje más específico de la problemática de los refugiados y como un espacio, digamos, más centrado en lo que era también la propia historia del mundo, la propia historia reciente. De hecho, hay algunas obras en la exposición que reclaman ese espacio de memoria de una manera muy viva. Estoy pensando, por ejemplo, el hecho de que se inicie la exposición con una serie de estampas de Goya y en concreto Los ensacados. Es una pieza que habla precisamente del exilio de los liberales y de los afrancesados en ese momento entre 1815 y 1819, que es cuando Goya realiza la última fase de Los caprichos, y que coinciden con la emigración hacia Gran Bretaña y Francia, a Francia de los afrancesados y a Gran Bretaña de los liberales en un momento de recuperación absolutista de Fernando VII. Pero también esa conexión con nuestro pasado más reciente, que es la Guerra Civil y que está plagada de testimonios, por otro lado, muy vivos en la literatura, de esa experiencia de los campos de refugiados, del exilio e incluso de esa posible idea acariciada del retorno. Está la obra de Eugenio Ampudia, que aborda ese exilio forzado de los republicanos que pasan a Francia. La exposición no quiere centrarse solo en un aspecto, sino que quiere centrarse más en un planteamiento de espacio reflexivo. Queríamos reclamar para el museo un espacio de reflexión, y de hecho esa línea de trabajo político es probablemente la que actualmente está generando también no solo mayor expectación, sino también mayor capacidad de conexión con el público y con la realidad, estableciendo en muchos casos una conexión de alguna manera diferente a lo que estamos acostumbrados, que es conectar la memoria individual con las memorias colectivas y con la idea de la historia. Decía la escritora y artista de origen libanés, exiliada en Estados Unidos, Ethel Adnan, que la mayor amenaza del siglo actual, de nuestro siglo XXI, es el alambre de púas. Sin embargo, no es solamente el alambre de púas, la alambrada en Egipto, en Palestina, en Siria o en Líbano, sino también la historia del alambre de púas, de la alambrada, atraviesa la propia historia de Europa
y es un producto también de la técnica y de la modernidad europea, desde la Primera Guerra Mundial hasta los campos de refugiados, de exiliados y los lager o campos de concentración, y la Segunda Guerra llegando hasta el llamado telón de acero. Esta historia que recorre Europa durante 2 siglos y que ahora vemos que parecía pasada y sin embargo retorna en las figuras de los otros que vienen de otros continentes, de otros conflictos, de otras guerras. En We Refugees quisiéramos, a través de la obra de 19 artistas de diversos países como Egipto, Siria, Palestina, Alemania, Argentina, la propia España también, quisiéramos revivir y volver a traer la memoria de Europa a través también de la obra de Hannah Arendt, el texto We Refugees, que da título a esta exposición, un texto que Hannah Arendt escribió fruto de su experiencia en el campo de internamiento de Gurs en el sur de Francia, como judía perseguida por el Tercer Reich y por la Gestapo, y escribió este texto en el que habla del estatus de los refugiados como seres que han sido despojados de toda identidad, de lugar, de referencias, ¿no? Y finaliza este texto diciendo: los refugiados son la vanguardia de Europa. Este texto, que fue escrito en el año 1943, que parece muy lejano, sin embargo retorna en las figuras de los exiliados y de los refugiados de hoy, ¿no? Desde otros países. Quisiéramos crear un campo expandido en esta exposición en el que, a través de las obras de los artistas y de asociaciones analógicas y sinérgicas entre las obras en diferentes etapas históricas, traigamos de nuevo una reflexión crítica sobre lo que hoy día se llama, por los medios de comunicación y por determinados medios políticos, la crisis de los refugiados. La llamada crisis de los refugiados, para autores como Giorgio Agamben, Hannah Arendt y el propio Sami Nair, no es la crisis de los refugiados, sino la crisis de Europa, la crisis de las democracias y la crisis, perdón, del Estado-nación, de las naciones-Estado, que no aplican las leyes y las normas que ya en el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y toda la catástrofe humanitaria, digamos, exilios y que produjo, con la Convención de Ginebra de 1951 y el artículo 14 de los Derechos Humanos de la ONU, ya especificaban que toda persona que huye por motivos, conflictos de guerra y pone en peligro su vida, tiene derecho al asilo político en el país al que acude, al que va. La crisis de los refugiados no es, por tanto, una crisis de los refugiados, sino una crisis de las democracias europeas al no cumplir las normas de estas convenciones, convenciones europeas de los refugiados, etcétera, ¿no? Y quisiéramos, por tanto, asociar toda esta problemática con la obra de los artistas, el espacio de documentación y las reflexiones entreveradas que se asocian en 2 siglos, un siglo en Europa, con nuestra propia historia, y un siglo actual, que es también nuestra propia historia y que pensamos que es la historia de los otros, porque, como diría Giorgio Agamben, y también relacionamos con el propio título de esta exposición, We Refugees, todos, todas somos refugiados.
Hola, soy Suso Fandiño, os voy a presentar Bou et Ici, es una pieza que forma parte de la exposición We Refugees, una pieza realizada con mapas recuperados de la Segunda Guerra Mundial. Habitualmente trabajo con mapas, pero nunca había trabajado directamente haciendo referencia a un conflicto real, a un conflicto que estuviese sucediendo al mismo tiempo. En mis trabajos siempre trabajo en un plano más alegórico, más simbólico, pero de alguna manera, después de la crisis de los refugiados y de todas esas imágenes que vimos en televisión, decidí llevar la pieza hacia una dimensión donde tuviese un elemento de comunicación con esa realidad, ¿no? A partir del trabajo, por una parte, con estos materiales obsoletos, que en sí mismos desvelan parte de la historia y parte del destino actual que está sufriendo Siria actualmente, y por otra parte con la incursión de elementos gráficos que generan en el espectador una cierta cartografía imposible. ¿Qué quiero decir con una cierta cartografía imposible? Estos mapas no están pensados para emitir una cierta información sobre un lugar, están pensados para que el espectador sea consciente de alguna manera de su situación en relación a un conflicto en este caso, por otra parte su situación en el mundo y por otra parte su situación como espectadores en este caso de un objeto artístico. Esta obra, que ha sido recientemente adquirida por el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, está compuesta por 7 mapas, pertenecientes al gobierno americano y que nos muestran la situación de estas ciudades, de las ciudades de Homs, Keida, Alepo, otras más, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un momento especialmente importante para configurar lo que va a ser el futuro de Siria, un futuro que nos viene devuelto años después, en la actualidad, en forma de los dramáticos acontecimientos que conocemos y de esos desplazamientos que han provocado estos acontecimientos. En este sentido, la pieza es realmente muy directa, pretende ser una pieza de fácil lectura, pretende ser una pieza que el espectador pueda leer fácilmente, ¿no? La situación de encontrarse ubicado en un punto que no corresponde con esa realidad, este absurdo cartográfico, esta absurda información, pretende abrir un debate y pretende sobre todo abrir una posición en nuestro compromiso o falta de compromiso en estas situaciones que están sucediendo. What you can see as a viewer is a corridor, a long corridor with a lot of desperate people inside. So they are very sad, they are totally isolated also from each other, but they are together in that space which the viewer is not able to define it. So what I'm concerned in my work, I think, is the moment of ambiguity and also the existential states of the human being, I would say. So in a moment of ambiguity, in that case, I think the viewer cannot define what kind of corridor it is. So is it? It could be an employment office, for instance. It could be also about refugees, but they don't really look like refugees. So if you see it more precisely, then they don't really look like. And it's also not an employment office, because you would never find these kind of carpets in an employment office. And also it is not a mental hospital. Many people think that it is a mental hospital with people inside which are nervously ill. But also this is not really possible because also of the carpets. And so what I want is always to be precisely unprecise, to make the viewer interpret what he's seeing in many different ways. So I think the moment of ambiguity forces the viewer to use his brain, to think actively, because he must decide what he's seeing there, and in that moment he is involved emotionally, and this is what I like to create. I actually started this project of this collective portrait at a coincidence at the occasion of the peak of the so-called refugee crisis in Germany in 2015. At that time, in autumn, I was invited for a solo exhibition in a city called Rosenheim, which is
next to the border of Austria. And the plan was to show there basically my architectural work. And in the preliminary meetings with the curator, I went to Rosenheim, and the Kunstverein, this museum, is very close to the train station. And we were sitting in this in her big office and talking about the show. And when we looked out through the window, there was kind of every 10 minutes, every 20 minutes was a train arriving, packed with refugees coming from Austria to Germany. And then suddenly we thought it would be interesting to do a collective portrait with refugees, you know, because it was just happening. And collective portraits is part of a series which I do since a couple of years. So I was ready with the concept, and we said, okay, let's try it. And in fact, I thought it must be very easy to photograph 1,500 people, because there are tens of thousands coming in every week. It turned out to be very complicated because nobody was allowed to get close to the refugees. They were put into camps, into schools, into sport halls, or into huge tents which were erected, and no television, no photographer, no journalist could go there in order to protect the privacy of the people. And then my curator, she was talking to the mayor and to other politicians, and everybody said no, but one of these politicians said, that's a good idea, I give you the permission to visit 5 camps which were in the area. So we put a team together and went into the camps and started to talk to the people and explaining the project, setting up a little studio there, and started to work. And of course 5 camps have not been enough, as not everybody wanted to participate for maybe religious reasons or other reasons, but a lot of people did. And later on we went into 15 to 20 camps in all of Bavaria, and it was a real unique experience. En We Refugees hemos generado y expandido un campo expositivo en el que, a través de las obras de los artistas y de la memoria, de los textos, de la documentación, a través de relaciones y asociaciones analógicas y de sinergias, donde emergen los conflictos, las catástrofes, las guerras, los exilios de la historia del siglo XX y XXI. Hemos dividido la exposición en 2 zonas. Una de ellas está dedicada a los desplazamientos y los trayectos de las personas refugiadas, siempre desde la visión de los artistas, por supuesto, a través del aire, de aviones, de camiones, del mar, de tierra, por países como Guatemala, Marruecos, Latinoamérica, etc. Y hemos mostrado también cómo los problemas que afectan a los refugiados, como el tráfico de personas, la falta de la desidentificación o falta de identidad, los traumas, las dificultades para integrarse a la vida cotidiana de los países en que se refugian, etc., están latentes en la mayoría de estas obras de artistas. Otra zona sería la de las personas, la de los rostros, digamos, la de las narrativas, los relatos de los propios testigos, los testimonios de las personas refugiadas, que a través de la obra de artistas procedentes de Argentina, de Chile, de Irán,
van narrando su propia historia, que es también nuestra historia, la de todos los refugiados, la historia de la Europa también del siglo XXI. El proyecto expositivo va a tener una continuidad más adelante, en el mes de octubre, con algunas intervenciones, como la de Jesús Palomino, que es una performance de lectura, se titula Reading Darwish, es una lectura del poema de Mahmoud Darwish, el poeta palestino que escribió este poema, Estado de sitio, en el asedio de Ramallah durante, creo que fue la segunda intifada, y la propuesta de Palomino, que es un artista que se ha vinculado mucho con esas estrategias de carácter político y social, consiste en la edición de el libro en árabe del libro de Darwish y en su lectura en árabe en un espacio de intimidad, ¿no? De conexión también con la lengua, con la memoria y con los aspectos de emoción. Además, ha sido importante también el plantear la memoria literaria. Una de las actividades realizadas antes de la inauguración de la exposición ha sido un seminario de experiencias de lectura en el que dirigí yo mismo y que permitió abordar, digamos, un mapa literario desde, obviamente, Hannah Arendt, pero, por ejemplo, las aportaciones periodísticas de Gaziel, el periodista catalán de La Vanguardia, que fue uno de los primeros en abordar el tema de los refugiados serbios durante la Primera Guerra Mundial, o más específicamente el caso de Max Aub, que fue un escritor muy vinculado a la Segunda República, que al refugiarse en Francia sufrió después la detención, la deportación a uno de los campos, a dos de los campos en el sur de Francia, y posteriormente fue deportado al campo de Djelfa, en Argelia, donde allí escribió un gran poemario titulado Diario de Djelfa, y del que logró escapar gracias a la intervención del cónsul mexicano en Marsella, que le dio un salvoconducto para emigrar a México. El caso de Aub es muy interesante porque, siendo judío, de origen judío, además se había apropiado de la lengua española como lengua vehicular de su actividad literaria, había tenido, digamos, en el año 69 la oportunidad de regresar antes de la muerte de Franco, antes de que hubiera una democracia, y en esas memorias tituladas Diario Español, La gallina ciega, aborda esa dificultad del refugiado para el retorno, la dificultad de volver, no solamente una dificultad a veces política o una imposibilidad política, sino incluso una dificultad psicológica del propio refugiado a volver a reencontrarse con un país, con una cultura que ya no es la misma, porque ha cambiado, pero también él mismo, el refugiado, ha cambiado. Me gustaría también subrayar otras aportaciones muy importantes, como por ejemplo la de Carol Al-Faraj, que es una fotógrafa y cineasta siria. En este momento vive refugiada en España y presenta 3 clips, son 3 historias de vida de refugiados sirios profesionales en Europa, y cada uno con una condición y con una circunstancia específica. También hay que resaltar trabajos como los de Larissa Sansur, Wael Shawki, o trabajos también muy notables como el de Elnaz Yabani, que plantea la reconstrucción de un contenedor
en el que una serie de personas parecen que están todavía tratando de salir y sobre todo de llegar a algún lugar.